Continuamos con el programa y como habíamos dicho, la verdad que en estas épocas tan difíciles para todos los argentinos, sea del color político que sea, del club de fútbol que sea, vivimos una situación difícil y a veces hay que descansar un poco las ideas, sea del lado que sea, radicales, peronistas, del partido que sea, que tienen historia y que han echado raíces muy profundas de nuestro país, y revisar algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con la vida cotidiana, que nos impacta la vida cotidiana. En esta oportunidad, y aprovechando un poco bajar la densidad de la vida diaria, pero sin dejar de lo que está pasando actualmente, tenemos la oportunidad, y en el perfil jurídico que por ahí buscamos también tener en este espacio, saben que tenemos muchos amigos, abogados, entre ellos el doctor aquí presente, Rojas Mors, también el doctor Víctor Bracamonte, que mediante una asociación tuvieron una iniciativa muy interesante y generaron un evento muy particular en el Partido Justicialista días pasados. Y entre los expositores, sobre un tema que va a desarrollar mejor el doctor Rojas Mors acá presente, está Homero Bibiloni, que para los que conocen el mundo del derecho es un personaje muy importante para lo que tiene que ver con esta actividad, con esta profesión. Y la verdad que, Rojas Mors, te agradezco mucho que hayas venido, para hablar, como decimos, de la actualidad, pero desde aquellas raíces, desde un partido como es el peronista. Otro día hablaremos del radical, otro día hablaremos del PDP, pero no podemos negar que en la provincia de Santa Fe y en Argentina tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestra impronta. Actualmente se habla mucho de eso. Y bueno, estaría bueno que nos cuente por qué el peronismo y el medio ambiente. Por eso decíamos de bajar un poco la densidad diaria, pero no por eso que no significa algo tan importante como es el medio ambiente, que impacta definitivamente sobre nuestra salud, ¿no? Así que si nos quiere contar un poquito esta iniciativa que tuvieron y de qué consistió. Y muchas gracias por venir. Bueno, buenas noches primero a todos los oyentes de nota22.com y muchas gracias, Maxi, por invitarnos, ¿no?, a nuestra Asociación Civil Civitas para, digamos, un poco intercambiar coloquialmente sobre esta cuestión que bien mencionás, ¿no?, que tiene una trascendencia y una actualidad notable. Y un poco cuando planeamos esta jornada que se llama Perón y el Ambiente, primera jornada ambiental peronista santafesina, un poco lo que buscamos es lograr un hilo conductor entre ese viejo mensaje olvidado, ¿no?, lamentablemente en general por todos los actores de la vida política argentina, y el presente, ¿no? Como sabrás, en el año 1972 Perón habló, mejor dicho, hizo un discurso que luego fue enviado al secretario general de la ONU, en donde asombrosamente plantea una serie de tópicos y de pautas que tienen plena vigencia actualmente, ¿no? Y esto dicho en esta oportunidad desde el punto de vista de Perón, ¿no?, del peronismo, ¿no? Como asociación lo haríamos con cualquier otra persona pública de ese calibre. Qué importancia este tema, ¿no? Cuando uno observa que a nivel mundial las discusiones están entre Trump firma o no firma, que si China acompaña, que si Rusia acompaña, es una discusión de absoluta actualidad. Por eso también está bueno verlo desde la óptica de uno de los partidos tradicionales de la Argentina, ¿no? Exactamente, y que tiene, como vuelvo a repetir, una riquísima historia a partir de este famoso mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo del general Perón en el año 72, que incluso fue anterior a la cumbre de Estocolmo, que es, digamos, el evento ambiental señero y la piedra originaria de todo el movimiento ambiental que vino posteriormente, ¿no? Todas las cumbres de Río, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creemos que es importante recordar este mensaje de este Perón estadista, ¿no? Y dicho esto, creo que sin que nadie se ponga mal, ¿no?, ningún sector de otros partidos, porque estamos hablando de algo que es inobjetable, ¿no? Fue uno de los pocos líderes mundiales que supo captar en el exilio todo el fenómeno ambiental, todos los problemas del desarrollo, de la contaminación que estaba ocurriendo en Europa, ¿no? Y su mensaje es para que los pueblos y gobiernos del mundo no repitan esos errores del desarrollo clásico europeo y de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, por eso creemos que es necesario hablar de estos temas hoy en día
Y te pongo otro ejemplo, ¿no? Esto ocurrió en el año 72 y fíjate la importancia y la trascendencia del tema, que luego en el año 1994 se reforma la Constitución y se introduce una cláusula constitucional en nuestro país relacionada al medio ambiente, relacionada a una cláusula específica, para algunos hasta revolucionaria en cuanto al ambiente, y por otro lado luego como se termina de cerrar el círculo con una encíclica papal del calibre de la Laudato Si, ¿no? Del Papa Francisco. O sea, fíjate todo lo que trae aparejado esta temática actualmente. En ese ánimo de producir, aunque sea un debate o una discusión en torno de esto, invitaron a Homero, ¿no?, para que opine de estas cuestiones en el marco de esta charla que organizaron el Partido Justicialista. Por supuesto, porque creemos que Homero es una persona, digamos, más allá de haber sido secretario de Ambiente de la Nación, ¿no?, que ya con ese solo dato, digamos, lo califica como para hablar, y dentro del peronismo, con total autoridad, ¿no? Sino también por toda su trayectoria, ha sido expositor, ha escrito libros, es conferencista, es consultor internacional. Es realmente una persona que conjuga la profesión con la función pública y con la docencia, hechos que no se dan habitualmente en una misma persona, ¿no? Dicho Entonces, un poco en términos un poco académico, con la actitud para poder hablar de todos estos temas, con bastante, diría. Muchas gracias, doctor Homero, gracias, Maxi, por venir y hablar de estos temas, y cuéntenos un poco, ¿no? Bueno, lo que nosotros planteamos en el encuentro reciente organizado por Civitas, por Adolfo y por Víctor, y en la sede del Partido Justicialista, es cómo nosotros interpretamos el ambiente hoy a la luz de algo que el peronismo siempre ha valorado como faro, que es su ideología y su doctrina. Entonces, el peronismo le ha aportado mucho. Bien decía Adolfo, el discurso señero de Perón en el 72, que si uno le oculta la fecha del autor y lo leemos, diríamos que presidente de algún país con sentido de lo nacional y popular lo dijo, bueno, pero porque tiene una vigencia absoluta. Y de codificar eso de cara al siglo XXI, los nuevos paradigmas y desafíos del planeta, porque vos lo anunciabas, y esto es lo que más o menos planteamos. Somos 7.500 millones de personas en el mismo espacio vital desde siempre, con un nivel absolutamente más alto de consumo, de contaminación. Y precisamente el peronismo siempre planteó, y además lo dijo en la herramienta que sintetiza una visión del poder y del equilibrio de las fuerzas sociales de la Constitución del 49, en el artículo 40, cómo plasmar un equilibrio entre ambiente, producción, empleo, soberanía, regulación, no dejarle las cosas al mercado, y además con otros instrumentos que tienen que ver cómo los correlacionamos hoy, cuál es la comunidad organizada que planteó Perón y cuál es el proyecto nacional en el siglo XXI. De alguna manera está todo absolutamente conectado porque es ideológica y doctrinariamente afín. De alguna manera podría decirse que Perón, sin a lo mejor usar el término, ya hablaba de aquella producción sustentable en el tiempo. Sí, no, indudablemente. De hecho, cuando uno analiza el texto específico del artículo 40 de la Constitución del 49, te hablaba de el rol del Estado, de un Estado presente, de un Estado regulador, que evitara precisamente que la titularidad de los recursos naturales en manos del Estado tuviera como destino la felicidad del pueblo como sujeto activo de la historia. No es, decía, del hombre y la mujer en el paradigma liberal, sino del pueblo como sujeto histórico de los tiempos. Ejes político referente a esta charla y a la temática puntualmente que quiere abordar. Bueno, en realidad, por un lado, cuando nosotros lo que nosotros hicimos es tratar primero de ver cuáles son las significaciones políticas en materia ambiental de nuestras tres banderas, de la soberanía económica, de la independencia económica y de la justicia social. Porque hay toda una tradición ambientalista que ha separado la ideología del ambiente, con lo cual estamos en una trampa mortal, porque hoy el ambiente y los ecosistemas y los recursos naturales no son renovables ad infinitum, al contrario. Y en realidad forma parte de estrategias bélicas implícitas. Estados Unidos lo tiene muy claramente en un documento del Comando Sur,
Entonces eso lo vinculamos con soberanía política e independencia económica, porque el ambiente y sus recursos son motivo de conflictos globales. Pero por otro lado, si miramos independencia económica y miramos que Inglaterra tiene una base, hay más militares que habitantes en nuestras Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur, vemos que en realidad eso es un enclave militar para una dominación geopolítica y geoeconómica. ¿Qué hay por ahí? Pesca, petróleo y gas. Si vemos además que China pone una base de cooperación y un observatorio, no sabemos qué, justamente cerca de Vaca Muerta. Lo que no está claro es si observan para arriba o para abajo. No, ellos te observan multidimensionalmente, tienen una visión integral. Entonces, ahí nosotros aplicamos dos conceptos, soberanía política e independencia económica, porque sin soberanía política no vas a tener independencia económica de tus recursos. Estados Unidos siempre se manifiesta con la preocupación de la seguridad nacional y el narcoterrorismo. Vos mirás Ciudad del Este y abajo ¿qué hay? El acuífero guaraní. Tremendamente vapuleado aparentemente en los últimos tiempos, ¿no? Sí, pero lo cierto es que abajo de eso está la reserva de agua potable más grande del mundo. Entonces, por un lado, la soberanía política, y donde vos ves un gobierno que nunca habla de patria, soberanía ni nada, es indispensable para que los recursos vos te los apropies con un sentido natural y de equilibrio. Pero además Perón también decía, y esto es lo que también planteamos, que en la etapa de incontinentalismo la patria es el hogar, y en eso hay que revitalizar un Mercosur que se extingue y una UNASUR que han decidido en estigmatizarla sobre la base del tema Venezuela. ¿Y qué hay abajo de Venezuela? Un país que petróleo y gas. de la UNASUR por estas horas. Sí, seguramente, pero ¿qué hay abajo de Venezuela? Claro, entonces la geopolítica, la geoeconomía y las estrategias militares apuntan a proteger los recursos naturales que dejaron de ser permanentes. Entonces en la historia vos tuviste oro y plata, que además se la apropiaron de los originarios. El peronismo tenía toda una mirada y una cosmovisión hacia los originarios y criollos, claramente están en los documentos de los planes quinquenales y demás. Oro, plata, luego petróleo, gas, después va a ser agua, territorio y biodiversidad. Entonces el peronismo tiene una clara doctrina para plantear un antídoto a estas cuestiones. Y vos habías mencionado cambio climático. Cambio climático es secundariamente un problema ambiental. Es esencialmente un problema de políticas globales macroeconómicas. Es condicionarte tecnológicamente para que vos, por un lado, expulses empleo con tecnologías limpias de alta intensidad de capital y bajo nivel de empleo, por un lado, y que esa tecnología, ¿quién se la vas a comprar? A ellos que la tienen, y ellos son casualmente los que generaron 20% de los países, han generado el 80% por simplificadamente, los problemas de emisiones de gases de efecto invernadero que nos devastan en inundaciones. Bueno, Santa Fe ha tenido pruebas de ello hace unos cuantos años, en sequías o inundaciones históricamente no vistas. Sí, actualmente muchas lluvias también, tremendo lo que está pasando en el norte de la provincia. Claro, te llueve mucho en poco tiempo y eso te devasta, con lo cual nosotros desde el peronismo en la gestión discutíamos que el problema no era solo mitigar los efectos, que es lo que quieren las potencias desarrolladas, sino decir, no, señores, nosotros nos tenemos que adaptar. Y eso lo dijo Néstor Kirchner en la conferencia de cambio climático en Argentina, que dijo, qué coincidencia que nuestros acreedores financieros sean deudores ambientales y exijan pagar las deudas financieras, pero no piensen en pagar las deudas ambientales. Y si uno mira la historia de las convenciones... Hay que reconocer que el mayor impacto en todas estas cuestiones lo hacen los países desarrollados. Indudablemente. Por eso la discusión que usted está planteando. Y por eso Argentina, digamos, en la etapa del gobierno anterior, tanto en la época de Néstor como de Cristina, buscábamos la forma de aliarnos en las estrategias a lo que se llamó en materia de cambio climático los BRICS, que era un esquema en la lectura geopolítica de Perón de regionalismo en un marco de la globalización. Y también teníamos una respuesta en la gestión, porque otra de las cosas que analizamos en esta charla tan interesante es el vínculo entre ambiente, producción y empleo. Nosotros proponíamos como antídoto, con mirada peronista, compartida por el Ministerio de Trabajo y la CGT, la idea de la transición justa. De qué manera el cambio de una tecnología de alta emisión en carbono a una más baja no desampara a los trabajadores con pérdidas de empleo.
si vos mirás UPM Botnia, fue una inversión de $1.500 millones con puestos de trabajo más o menos directos en planta, más o menos 500. A 1.500 son 3 millones por trabajador de dólares. Imagínate una pyme con 3 millones de dólares, ¿cuánta gente emplea? Dejarían de ser pyme. Bueno, pero digo, entonces, yo creo que en materia ambiental hay que poner la ideología claramente adelante, porque en la solución ambiental que vos adoptás estás jugando con ciertos intereses. Y nosotros decimos, las soluciones a esto los da la política, y nosotros tenemos una medida ideológica, doctrinaria y 3 banderas para aplicar, para resolver este gran desafío de supervivencia de la especie humana en el siglo XXI. A veces da la sensación, doctor, que en la vida diaria, cuando uno habla y dice no tires la bolsa de residuos, no tires, hablamos de cuestiones materiales y directamente de la tierra, pero en realidad la contaminación tiene que ver con el aire, sí, con en la realidad, tierra, a ver, inclusive hasta con el oído. Seguro. Primero, la mirada tiene que ser holística, tiene que ser multidisciplinar y de todas las áreas del Estado trabajando en lo mismo. Aquella foto, discúlpeme, que muestran muy seguido en el último tiempo, donde se ve el mundo y las luces donde se prenden más fuerte. Bueno, eso también es contaminación, ¿no? En realidad sí, ahí vos ves, ese es el reflejo de cambio climático. ¿Quiénes? Los más iluminados son los que te dicen qué tenés que hacer y son los que diezmaron su naturaleza. Entonces, bueno, estos son los temas realmente importantes que tenemos que tratar. Y lo que vos ponías, el ejemplo de la bolsita, o yo recuerdo que el presidente Macri usó esa anécdota porque marketineramente era visualmente sencilla, que tiré un papelito y otra persona me dijo que Cacho Rosa, pues siempre usan nombres como populares para parecer que son como el resto del pueblo, me dijo que lo levantara. Eso es anecdótico, porque el problema es estructural. El problema que hoy tenemos que mirar son qué hacen las grandes potencias, cuál es el nivel de residuos contaminantes peligrosos, qué hacemos con el agronegocio donde la química es básica. Nosotros tenemos peces en nuestros ríos y Santa Fe es una provincia muy vinculada al agua, tanto en el Paraná como en el Uruguay, que tienen un problema, digamos, de contaminaciones de metales pesados. Entonces, el tema no pasa por la bolsita, es importante, pero no mueve la aguja. Entonces, nosotros lo que planteamos desde el peronismo, y así tendimos a hacer acciones estructurales, eran los temas centrales: el tema de glaciares, el tema de defensa del bosque nativo, inyectándole, pese a que en el peronismo hubo una ley, pero no logró nunca financiamiento, nosotros por primera vez le inyectamos dinero a la ley del bosque nativo. El tema también de el trabajo sobre las cuencas, el trabajo en la cuenca del Matanza-Riachuelo, la contaminación histórica más importante de Argentina. Y en todas esas teníamos la variable del componente social, resolviendo temas de empleo, resolviendo los temas de los más vulnerables, no como un toma y daca, sino como una dignidad de las personas. El aire, la tierra, el agua, son temas que vivimos discutiendo, ¿no? Y la política pública, uno entiende que tiene que trascender no solo el peronismo, sino que tiene que ser una política de Estado, como la educación, como cualquier otra actividad que hace a la vida humana, digamos. Vos mencionás el agua. Nosotros somos el 70% agua en nuestro organismo. Si vos no mirás, parece, pero somos. Y además, algunos amigos dicen 70% cerveza. Vinculamos la cuestión del género al ambiente. Los originarios hablaban de la madre tierra, de la Pachamama. Si era una mujer que daba vida y que cuidaba su casa y que lo hacía con amor y con una generosidad infinita. Entonces, el tema es, nacemos en el agua de la madre. Si estamos ahí en un lugar confortable, somos el 70% agua, y nuestros alimentos básicamente tienen un altísimo componente de lo que se llama la huella hídrica, que es cuántos litros son necesarios para haber hecho cada cosa. En algún punto, por eso también no solamente hay que atacar las causas estructurales e históricas, sino que, como decíamos en la charla, tenemos que mirar hacia el futuro, cuáles son los temas y los reales desafíos que vamos a tener que mirar, es decir, los productos bajos en huella de carbono, los productos bajos en huella hídrica y los trabajos donde no tengan esclavitud social desde el punto de vista de la dignidad. Y esto ya no es ambiental, sino es ético, porque los productos, para terminar con la idea, cuando uno compra ciertas marcas deportivas, todas vienen de países
donde la explotación laboral es importante. Lo voy a pinchar un poquito. ¿Cómo no? Por un tema muy particular. Usted me habla de la doctrina de Perón, la cual, usando frases de Perón, pretendía ser una montura que permita cabalgar los tiempos también, ¿no? Así es. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace en la actualidad del peronismo? Durante muchas veces hubo sectores que no pasaban la marchita porque era piantavoto, o que decían, bueno, no hablemos de ese peronismo tradicional porque ya está como oliendo a viejo, algo que no nos conviene. Hay sectores que piensan así. Y usted me dice, no, la doctrina es actual. ¿Quién dice la verdad? No, es muy simple. Vos tenés que traducir. Esto es un desafío y uno lo aplicó en la gestión. La doctrina es tan actual que te da los insumos ideológicos que vos los trasuntes en políticas públicas con resultados medibles para la felicidad del pueblo y el equilibrio entre ambiente, producción, empleo e inclusión, con soberanía política. Es decir, es un problema de cómo te nutre ese bagaje, ese cuerpo conceptual y cultural para la acción política diaria, en la nación, en la provincia, en los municipios. Pues ese es el otro dato, ¿no? No puedes hablar de ambiente si no haces sinergia vertical entre la nación, que tiene más recursos, la provincia tiene menos, el municipio no tiene casi ninguno, pero tiene todos los problemas. Entonces, la visión federal y, y la mirada hacia los municipios es clave también en clave peronista. Doctor, le agradezco mucho todo este tiempo. No sé si quisiera dejar algún mensaje final en relación a un tema que pareciera que no nos afecta, salvo generalmente aquella gente más vulnerable que se encuentra, y lo solemos ver, a donde sus hijos se llenan de alergias, de problemas bronquiales, de problemas de salud grave, por no vivir en un ambiente saludable. Así que no sé si tiene un mensaje final, y también agradecerte a Adolfo por este tiempo y al doctor Bracamonte, que la verdad que más allá del partido me parece que poner en debate esto, sea desde el costado que sea, hace mejor a la educación, porque en el fondo creo que es un problema de educación, sí, no solo del ciudadano sino del gobernante, que no entiende que esto es un problema de Estado y que debe trascender largamente. Sí, por un lado, digamos, yo diría hoy hay tres grandes cuestiones transversales: el tema de género, derechos humanos y ambiente. Y por otro lado, en esta dicotomía que vos planteabas de diferencia de sectores, lo que nosotros tenemos que generar es, por un lado, atacar fuentes de contaminación, porque hay una paradoja. Los ricos disfrutan de la naturaleza prístina en hermosas excursiones, y los pobres padecen toda la contaminación. No tienen agua potable, viven al lado de un basural, un arroyo lleno de residuos y demás. Entonces, el peronismo lo que busca, a través de, primero, no comprarlo de la globalización, tener decisión soberana en sus medidas de política económica interna para buscar la justicia social. Eso es generar empleo, y generar empleo acorde a las situaciones distintas de la sociedad, porque vos tenés por un lado el movimiento obrero, pero también tenés una enorme riqueza en los movimientos sociales, ¿no? Que también es una nueva expresión, y el peronismo contempla todas esas realidades, siempre con el movimiento obrero como columna vertebral, pero es la manera de, a través de la justicia social, incorporar a esa gente a lo que manda la Constitución Nacional hoy, que es calidad de vida. Brevemente, la Constitución Nacional, entonces, en términos de derecho relacionado al mundo del derecho ambiental, ¿es moderna? Sí, pero le falta, como toda constitución liberal, le falta la impronta, es decir, tiene un sesgo liberal, porque en realidad, si vos, lo que habría que tratar simplificadamente en una imagen para los televidentes es mezclar el cuerpo del artículo 40, donde los recursos naturales eran propiedad del Estado, que había un equilibrio, que había una explotación sustentable, que los servicios públicos eran estatales porque están asociados a los recursos, con nuestra Constitución de hoy. Entonces, el ambiente no lo puede manejar el mercado, tiene que ser publicizado. Sí puede haber reglas claras para que los privados inviertan en serio, no especulen, y con un punto de equilibrio en defensa del ambiente, los ecosistemas, y básicamente nosotros somos parte del ambiente, no es que el ambiente y las personas, nosotros somos parte del ambiente, pero somos sus principales enemigos. ¿Usted está de acuerdo? La verdad que me entusiasmo con la charla, pero ¿usted está de acuerdo que se deben generar entonces aquellas políticas de Estado que trasciendan largamente solamente una posición partidaria? Porque un gobierno, seguro, usted me nombraba un gobierno, va para un lado y el otro no le da más bola,
hablando en términos muy callejeros, entonces estamos hablando en joda, bueno, prácticamente como fíjate, Estado. A ver, y te traigo a cuenta un poco en ese desafío que vos me planteabas. El peronismo planteaba planes quinquenales que podían excederlo largamente en sus distintos mandatos. Entonces, vos necesitas en ciertas cuestiones generar políticas públicas en defensa del ambiente coordinadamente con otros ministerios. Y esa es la mejor manera de defender al ambiente. Los dirigentes están en la actualidad a la altura de esas circunstancias en general. Yo le voy a contar una infidencia, y usted que veo que es muy peronista de pura cepa, como dirían los abuelos de antes. De naranjo, yo vi una presentación de un candidato a gobernador acá en la provincia de Santa Fe el día pasado, y no pasó la marcha en su presentación. Por eso le pregunto si el peronismo también tiene que revisar un poco sus dirigentes a esta altura para entender toda esta actualidad de estos temas. Mira, yo creo que la política, yo hago política además de ser docente y demás, tenemos que hacer una autocrítica en parte de cómo hemos funcionado antes, y tenemos que mejorar mucho, generando básicamente visiones integrales de los distintos problemas. No hay ningún ministerio que pueda resolver por sí solo un área. Entonces, en ese sentido, y por ejemplo una experiencia muy interesante que se ha desarrollado en el PJ de la provincia de Buenos Aires, que ahora conduce Fernando Grey, él convocó a 16 universidades públicas a que colaboren para generar una plataforma política que rija los destinos de quien elijamos a gobernador en la provincia de Buenos Aires desde el peronismo, para que precisamente ese diagnóstico del sector público le dé valor agregado a la política. Ahora, ¿se puede hablar del ambiente? ¿Se puede hablar del ambiente con más de 30% de personas en la pobreza, en estado de pobreza? Yo en una charla... Dije que iba a pinchar y empecé a pinchar. Está bien, pero yo recuerdo en una vuelta que estuve en un congreso en Europa, un hindú dijo, el tema ambiental cuando tengo tanta gente con hambre es un problema. Pero aún así está la creatividad del hombre, y Perón siempre hablaba que, en cuanto a la creatividad, él decía que la mula del mariscal de Sajonia estuvo en muchas batallas, pero no aprendió nada de estrategia. Bueno, nosotros no tenemos que ser la mula del mariscal de Sajonia, sino como tenemos creatividad e inteligencia y nos manejamos con valores, tenemos que pensar soluciones primero. ¿Cómo resolvemos el tema del hambre en un país que genera alimentos, pero no solamente en base a Roundup, no solamente en base a agroquímicos? Tenemos los criollos y los originarios trabajan muy bien todo el tema de la agricultura orgánica, de las pequeñas producciones. A ellos hay que ayudarles a canalizar esa producción del consumo, del productor al consumidor sin los intermediarios, porque las grandes cadenas de supermercados eso no lo contemplan. Entonces tenemos que variar la lógica, porque si no vamos a hacer más de lo mismo mitigando un poco los daños, y el peronismo se propone otra cosa. Muy bien, la verdad que quisiera seguir hablando, del tiempo en televisión lo he escuchado, es tirano, es complicado, sí. Pero le agradezco mucho, doctor, por venir y por este tiempo, que la verdad que ojalá podamos profundizar otra charla con su asociación, Adolfo, que me parece que hace muy bien a la construcción de una sociedad distinta, porque usted lo está planteando desde un costado de peronista, que es muy importante para abrir el debate en la sociedad, y ojalá esto se pueda discutir en ámbitos educativos también, y porque insisto, me parece que todo esto tiene que ver con la educación, en el fondo. Y es una suerte que, esto hablando de un punto de vista partidario, ¿no? Es una suerte que tengamos que esta apertura del tema que quisimos hacer desde Santa Fe con esta jornada que hicimos. Importante provocar que esto sea verdaderamente un inicio de esta cuestión, ¿no? De tocar todos estos temas en Santa Fe con el partido que sea. Nosotros como asociación estamos totalmente abiertos a hacer exposición y a hacer próximas jornadas ambientales de carácter más amplio, de carácter con otra mirada de otros partidos en el tema ambiental, del partido que sea. Estamos abiertos a eso y esperamos poder lograr que se acerquen e intercambiar opiniones, ¿no? Sabemos que en Santa Fe hay mucha gente que también se ocupa del ambiente, de otros sectores, de otros partidos, de otros colectivos, así que esto no es una cuestión cerrada solamente a una postura ideológica peronista, pero sí nos pareció pertinente rescatar que un argentino en el año 72 ¿no? haya hecho un semejante discurso con una trascendencia y una vigencia actual que asombra. Bien.
Le agradezco mucho Homero y Adolfo por venir. No, y también lo voy a invitar para hablar de Unión, usted que sé que es bastante apasionado, compañero de platea. Por Sabe que supuesto. lo tengo cerquita en la platea. Puteamos juntos. Y nos ponemos contentos juntos también. Le agradezco mucho por venir. No, gracias a ustedes. Vamos, nos vemos la semana que viene.